En Caracol Radio, vida después de la vida. Me los imagino felices y tranquilos en un mundo plácido. Un mundo donde no abandonaron la sonrisa que tenían en vida. Aquí, en mi despacho, justo desde donde hago ahora mi programa, justo a mi izquierda, tengo dos fotos donde está mi familia, la que por desgracia perdí hace ahora justo 15 años. Mis padres, mi hermano y mi perro Bilbo, un perro Bailer. Es curioso lo que les voy a contar, porque yo no soy católico, ni cristiano, ni nada así. Sí soy agnóstico, que es que estoy convencido de que existe algo más de lo que tocamos y podemos ver, pero no sé quién tiene razón, si cristiano, judío, budista, musulmanes. Y no siendo religioso, pues la verdad que estoy convencido de eso que les estaba contando hace un segundo, de que mi familia sigue viva. Y no solo de que sigue viva, sino que además estoy convencido de que me cuidan desde el más allá. Y esto que les comento, juraría que no es un sentimiento mío en exclusiva, ni mucho menos, sino que muchos de ustedes piensan exactamente lo mismo que yo, que aquellos que fallecieron, en el caso de mi familia hace 15 años, como les comentaba, están alrededor nuestro y nos cuidan. Yo la verdad que siempre que pienso en mi familia, pienso así. Pienso que están vivos y los siento vivos. Algunos de ustedes pensarán, por esto que les estoy comentando ahora mismo, básicamente que estoy loco. Algunos incluso pueden argumentarlo de forma, incluso con ciertos tintes científicos. Y es que dirán que tal o cual proceso bioquímico de mi cerebro produce esa sensación para que de esta forma no me sienta tan tremendamente solo y bla, 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 bla. Y con sinceridad tengo que decir que me da igual lo que piense esta parte de la ciencia. Para mí están aquí al lado, en mi casa, ahora incluso escuchando este programa. Tememos a la muerte porque no sabemos qué hay más allá. Pensamos que solo oscuridad y caos. O dicho de otra manera, es innato en nosotros tener miedo a lo desconocido. Tengo que decir que yo, que he consagrado mi vida precisamente a eso, a lo desconocido, a lo inexplicable, veo la muerte como un paso más en la vida, un paso que un día todos daremos. Tengo que comentarles que no le temo a la muerte, aunque espero que llegue dentro de mucho tiempo. No tengo ninguna prisa porque llegue ese instante, pero creo que la muerte es un invento maravilloso. Se lleva a todos sin distinción, ricos, pobres, altos, feos, guapos, gordos, flacos, y nos da una lección de humildad a todos que me parece maravillosa. No hay nada más democrático que la muerte. Esta frase la he repetido muchas veces a lo largo de mi vida, en mis entrevistas y en mis programas. Y es tremendamente democrática porque no hace distinción de ningún tipo.
Y además tiene otro elemento que me parece crucial. Se lleva a lo viejo y permite que lo nuevo brote y evolucione. Si el planeta en el que habitamos estuviera lleno de inmortales, todavía estaríamos en la Edad Media, en aquella época oscura que gobernó el destino de los hombres durante 1000 años. Menos mal que existe la muerte y gracias a eso progresamos. Casi toda la ciencia o una buena parte de la ciencia piensa que la muerte es el final, que ahí se acaba todo y ya. Pero lo curioso es que cada vez hay más científicos que son capaces, aunque les critiquen, de investigar este paso al más allá. Y los estudios de estos científicos nos muestran un umbral donde se abren las puertas a un universo desconocido, ignoto y fascinante. Hoy les vamos a hablar de eso, de esas investigaciones. De esas investigaciones que se meten a indagar sobre personas que han estado clínicamente muertas, lo que se conoce como ECMs, experiencias cercanas a la muerte. Y dentro de estos científicos que, a pesar de las críticas, investigan sobre esto, son psiquiatras, neurólogos, que se asombran cuando se asoman a este umbral. Esta puerta a lo desconocido que un día todos atravesaremos. Un más allá donde, no sé ustedes, yo espero volver a mi familia, volver a ver a mi familia. Un más allá donde seguramente podré ver las partes del mundo que no visité. Pues si ahora no pude ir a la India, espero algún día, si no lo hago en esta vida, en la próxima, ver la India. Me encantaría. Ver Etiopía, ver maravillas como los templos de Angkor Wat, que no he podido ver en esta, que están en Camboya, por cierto. No hay que tenerle miedo a esa última frontera. Yo creo que justo en esa última frontera entenderé lo que realmente somos. Y quizás en esa última frontera mi vida cobre un sentido que ahora no comprendo. Un más allá donde quiero ir, repito, dentro de muchísimo tiempo, no tengo prisa. Y donde estoy convencido de que el misterio seguirá reinando. Porque ese otro mundo creo que es tan sabio como este, como el que vivimos ahora. Y es sabio porque sin misterio no existe la vida. El misterio es algo que nos acompaña en esta vida, que espero que nos acompañe más allá y en otras vidas, si es que algún día las tengo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y lo que hacemos aquí en este programa es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y hoy también recalco la palabra hechos, porque hay científicos que están investigando qué sucede justo en el momento en el que fallecemos y le preguntan a personas que han estado clínicamente muertas. Y las respuestas de esas personas son fascinantes porque hacen que entendamos la muerte de una forma distinta.
todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Repito, el numeral de hoy es Vida Caracol. Aquí somos una gran familia, nos gusta opinar, nos gusta que preguntéis, que participéis en el programa. Todas las opiniones son válidas, más cuando hablamos de estas nuevas fronteras de la ciencia y del conocimiento. Y he puesto ese numeral, Vida Caracol, porque no creo en la muerte. Creo que después de lo que vais a escuchar esta noche, pensaréis de ese incierto más allá de una forma diferente. Repito, el numeral para que hoy todos participemos en esta gran familia, en este gran encuentro que tenemos todos los sábados de 10 a 12 de la noche. El numeral en Twitter es Vida Más Allá. Y ya os lanzo una pregunta. ¿Qué pensáis que hay en el más allá? Ese famoso cielo e infierno. ¿Podemos reencarnarnos? ¿O ese más allá es simplemente un terreno ignoto que un día tenemos que pisar? Y ya vamos a ir arrancando sin más prolegómenos. Alejandro Bernal, compañero, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de esta noche, Esteban Cruz, y desde luego para todos los oyentes, la gran familia del misterio, que como siempre se conectan con nosotros a esta hora, entre quienes están Ofelia Peña, Lady Molina, Gata del Páramo, Gladys Ferro, Andrés en Popayán, Wilson Eduardo Daza, Iván Ojeda, Gema Ángel, Felipe Canchila, y obviamente todas las personas que están escuchando en este momento desde Colombia, Argentina, México, Australia y todas las partes del mundo a donde llega esta señal de Caracol Radio y que hacen parte de esta tertulia del sábado en la noche, porque el misterio es cultura. Y hoy en específico, Juan Jesús, vamos a estar hablando de un tema que me apasiona, del destino ineludible de todos nosotros, como es la muerte y la posibilidad de existir luego de afrontarla. Sin lugar a dudas, esto es un tema que me ha fascinado desde siempre. El misterio es cultura y el misterio hoy en nuevas fronteras de la ciencia, porque hay psiquiatras, hay neurólogos que se arriesgan, a pesar de las críticas, a investigar este paso al más allá. Y uno de los motivos por los que tenemos hoy este programa es porque el señor Esteban Cruz Niño, buen amigo mío, lo primero, además es historiador, antropólogo y el director del programa Más Allá en Red Más Televisión, ha sacado un nuevo libro que se llama Vida después de la muerte, con un subtítulo que dice Testimonios del Más Allá. Esteban Cruz, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, muy buenas noches a todos los que hasta ahora están conectados acá por la señal de Caracol. Un honor estar con usted y con sus oyentes en su programa que cada día pues es más popular aquí en Colombia. Pues amigo, tremendamente feliz de tenerte aquí. Bueno, Vida después de la muerte, testimonios del más allá. Esteban Cruz, ¿qué te ha movido, qué te ha impulsado a hacer un libro así, con un montón de testimonios que luego tenemos unos audios también que vamos a escuchar? Sí, ¿qué te movió o qué te impulsó? Juan Jesús, son Dime. Esos testimonios lo que me motivó. Como usted bien decía en la introducción, hay una verdad, hay una única verdad, y es que todos vamos a dejar, en teoría, de existir como somos. Vamos a dejar esta tierra, así seamos reyes, pobres, ricos, mujeres, no importa, y la muerte llega en cualquier momento, y casi nunca pensamos en ella, y precisamente, Juan G., cuando hice varias entrevistas a personas muy importantes y personas como nosotros, del común, y personas como científicos, profesores, empecé a darme cuenta que algunas de ellas me decían, hombre, yo estuve a punto de morir, y estuve en el límite, y hay algo allí, no sé qué es, pero tengo esta historia, y me las empezaron a contar, y yo dije, tengo que hacer un libro de esto, porque todos los testimonios están de alguna manera coordinados, parecía que se hubieran puesto de acuerdo, así no se conocieran. No sé si es real, no sé si no es real, pero lo que cuentan estas personas es increíble. Bueno, vamos a ver.
toda esta historia de la vida después de la vida y sacar toda una serie de paralelismos en las personas que han estado clínicamente muertas, todo esto existe, y todo esto lo comienza un señor que es psiquiatra, que es filósofo, que ha sido profesor de la Universidad de Georgia, el Georgia College, por ejemplo, y que es un señor que se llama Raymond Moody. Además es un conocido psiquiatra. Y este señor, en el año 1968, era ateo y escéptico. Y entrevistó a 150 personas que habían estado clínicamente muertas. Y se quedó en shock cuando vio que los testimonios de esas 150 personas, igual que te ha pasado a ti, tienen y siguen toda una serie de paralelismos. Este señor sacó un libro que se llamó Vida después de la vida, un libro que vendió 15 millones de ejemplares. El libro salió en 1975 y se tradujo a 12 idiomas. Y es curioso cómo este es el señor que hace esos paralelismos y dice, oye, es que no entiendo cómo la gente que ha estado clínicamente muerta, cuando están justo en ese momento, cuando han fallecido, sienten un zumbido, empiezan a sentir una sensación de paz inexplicable, paz sin dolor, salen fuera del cuerpo, viajan por un túnel, de repente ven su vida como si fuera una película, pero en pocos segundos ven amigos, parientes fallecidos, siguen con esa sensación de ascensión. Esto es muy importante. Luego suelen ver a un ser luminoso, un ser de luz, que revisa tu vida contigo y luego te dice, oye, vuelve a donde estabas. Y es curioso además porque ninguno quiere regresar. Están tan a gusto en ese sitio que no quieren regresar. Esto es casi todas las experiencias, porque hay algunos que en vez de sentirse como en las puertas del cielo, se sienten en las puertas del infierno. Y luego además tenemos un testimonio de una persona muy conocida en este país que tuvo esa experiencia. Esteban Cruz, tienes un minutito y pico para responder porque viene el boletín deportivo. ¿Tú tuviste esa misma sensación que tuvo el famosísimo Raymond Moody hace ya 50 años cuando entrevistó a esa gente? ¿Tuviste la misma sensación que Raymond Moody? Sí, Juanje, y eso es lo que van a ver las personas que se acerquen al libro. Al libro, pues yo le puse vida después de la muerte, él escribió vida después de la vida, pero digamos, rápidamente les cuento, muchas de estas personas de diferentes estratos sociales, desde recicladores a presidentes de Colombia, me decían lo mismo, me decían, yo vi una luz, yo me sentí muy bien, yo caminé de la mano de alguien o de algo que me hablaba, de una guía. Y esto de la guía espiritual es increíble, porque está en todos y en cada punto tiene una representación distinta. Para uno es como un Mesías, para otro es como una voz, pero todos dicen que en el límite de la muerte hay algo que acompaña a las personas a pasar al otro lado, y en los mitos también está. Entonces, Juanje, es increíble, y esto está pues en el libro de vida después de la muerte que acabó de salir afortunadamente. Muy bien, amigo, pues me parece maravilloso. Tenemos testimonios ahora, por ejemplo, del expresidente Ernesto Samper, de políticos como Navarro Wolf, que han estado en ese instante, y lo increíble es que siendo personas, digamos, de un gran prestigio social, no les da miedo decir, yo viví esto y esto además cambió mi vida. Una de las cosas que comenta Raymond Moody en su libro es que todas las personas que han pasado por una experiencia así regresan transformadas a la vida. Si no queréis perder todos esos audios de Ernesto Samper, de Navarro Wolf, de la gorda Fabiola, que van a venir después, seguir ahí. No olvidéis vuestros comentarios a través del numeral Vida Caracol. Vamos a darle paso al boletín deportivo y no os vayáis, que ya mismo siguen los especiales de Periodismo de Misterio aquí en Caracol Radio. Ya regresamos con Vida después de la vida.
Continuamos con Vida después de la vida. Y aquí seguimos con los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Muchas gracias a todos, somos décimos del país en Trending Topic. Dentro de poquito daremos pie a vuestras preguntas y comentarios. Repito, el numeral de esta noche es Vida Caracol. Y me encanta cuando hablamos de esta nueva frontera de la ciencia en las que pocos se atreven a meterse y que me parece además que lo hacen con gran valentía porque tienen que soportar un montón de críticas. Pero como repito siempre, aquí hacemos periodismo de misterio y los hechos son los que son. Y os he hablado de Raymond Moody, de este psiquiatra que se hizo mundialmente famoso con el libro Vida después de la vida, y un señor, por ejemplo, que en 1998 llegó a ser el presidente de estudio de la conciencia de la Universidad de Nevada. O sea que sí hay parte de la ciencia que aceptan y les encanta que haya científicos que se metan en este terreno tan farragoso. Bueno, y ya sin más, vamos a seguir con la entrevista que teníamos con el señor Esteban Cruz, que ha sacado un libro que se llama Vida después de la muerte, testimonios del más allá. Esteban Cruz, llegaste a entrevistar en todo este periplo para hacer este libro, ni más ni menos que Ernesto Samper, presidente de Colombia. Sí, Juanje, yo ya había escuchado del presidente Samper que él había tenido una experiencia, pero no conocía las dimensiones de la experiencia. Y creo que eso es lo que está un poco reflejado en las letras y en las páginas del libro. Ernesto Samper ya está en unos años, ya es un hombre mayor, y llegué a la oficina de él, que es en el centro de Bogotá. Nunca pensé que me iba a hablar de este asunto. Llegué, nos sentamos y nos pusimos a charlar. En la ventana, recuerdo mucho, se veían las montañas y se veían pasar un montón de aves, y yo decía, estas aves nunca las había visto, y efectivamente después me dijeron que eran unos patos migratorios que en ese momento pasaban por la ciudad. Me quedé como maravillado en eso y le dije, le tengo que preguntar a usted, presidente, por lo que usted vivió, y lo que me contó fue sorprendente. La experiencia de Samper parte de un atentado violento en el que fue asesinado un personaje muy importante de Colombia, que era José Antequera, en pleno aeropuerto. La forma como él es jalado y matan al sicario al frente de él es alucinante, o sea, es casi una película. Yo comprobé todos los datos con médicos, lo comprobé con funcionarios, con periódicos, y la historia es 100% verídica. Y cuando él lo llevan al hospital, le da una enfermedad muy grave y él empieza, dice él, a tener sensaciones lentamente. No es que se fue a ver el túnel, él no vio el túnel, él dice que vio como ya lo escucharán ustedes, como una especie de haz de luz. Pero él también dice, que esto es increíble, que es lento, y mientras estaba más mal, más se acercaba como a otra dimensión, y que veía una colina que lo separaba de la realidad, y poco a poco de esa colina empezó a surgir su padre y su abuelo, como si estuvieran al otro lado de la vida. O sea, cuando él está justo en ese umbral por el atentado, que le dieron un montón de tiros, ahora vamos a poner un audio que tú me has pasado de él está en ese umbral, ve un rayo de luz, ve una colina que obviamente solamente puede ver, y empiezan a salir de esa colina familiares como que están esperándolo. Pero bueno, mejor lo escucháis vosotros y ahora seguimos comentando esto. Richie, ¿me puedes poner el audio 1, Ernesto Samper, por favor? Eso fue a raíz del atentado que me hicieron en 1989 en el aeropuerto El Dorado, en el cual pereció José Antequera. Me llevaron rápidamente a la clínica. Había tenido 13 impactos de bala. Me alcanzaron a sacar 9, que me quedan todavía 4 adentro. Y viví unos momentos muy difíciles en los días siguientes al atentado. Veía todo verde, como si hubiera una marquesina encima de mí. Y luego comencé a
a tener cierto tipo de visiones, y yo esa noche vi a mi papá y a mi abuelo, a los dos en la colina, que me estaban llamando, y le escribí a mi mujer, porque en ese momento estaba entubado, le dije, me están llamando mi papá y mi abuelo. Pero espectacular, ¿no? Que un presidente de Colombia no tenga reparos en contar eso. Es curioso porque Raymond Moody dice que todas las experiencias no son exactamente igual, aunque él intentó sacar un patrón, pero por ejemplo, fijaros que Ernesto Samper decía, vi como una especie de marquesina verde, luego esta colina, luego empezaban a salir familiares, su papá, su abuelo, a intentar hablar con él, y tiene que ser una sensación muy curiosa el saber que te estás yendo, bueno, 13 impactos de bala, cualquier cosa, que te estás yendo, pero a la vez toda la gente que está ahí, Esteban Cruz, es como que pierde el miedo a la muerte, ¿verdad? Eso es una cosa muy curiosa, Juan, él dice que pierde el miedo a la muerte. En la entrevista, pues aquí no tenemos el tiempo para poderles detallar todo lo que está en el libro, pero en la entrevista dice muchas cosas increíbles, y lo que él vive es muy parecido a algo que algunos científicos han denominado experiencias en el lecho de muerte, que ya no son las cercanas a la muerte, sino son aquellas experiencias que tienen personas o que experimentan algunas personas que están a punto de morir o están en trance agónico. Entonces, lo que dice la literatura es que efectivamente hay un gran porcentaje de personas que están conscientes, que se están muriendo, y que en esos momentos los oyentes deben conocer historias parecidas. Dicen que viene la mamá, la tía, el primo, el hermano, el hijo muerto, los difuntos, a visitarlo. Y eso es lo que le pasó a Ernesto Samper, porque él en algún momento le dice a la esposa, Jackie Strauss, la primera dama de Colombia durante 4 años, le dice, oye, los tengo al frente y me están diciendo que me vaya con ellos. Y la esposa le dice, no te vayas porque todavía no es el tiempo. Y que ellos al otro lado como que lo comprendieron. Es increíble, van a encontrarlo en el libro, pero pues eso es lo que narra el presidente Samper. No, pero a mí además me parece fascinante, o sea, ese instante, ¿no? O sea, porque hay científicos que dirán, no, pues este señor entonces tuvo un no sé qué cerebral y entonces las sustancias no sé qué bioquímicas hicieron tal, que esa es la gran discusión que tiene la ciencia, pero el caso es que la gente que tiene estas experiencias, como Ernesto Samper, va a decir, no señores, me importa con perdón un recarajo lo que digan ustedes, yo lo viví, lo sentí, lo viví como algo muy personal y así me lo llevo como recuerdo en esta vida y en la siguiente. Y eso es lo que me imagino que te habrás encontrado muchos testimonios, ¿no, Esteban? Sí, y el presidente Samper es muy claro, él dice, bueno, pues el que no me quiera creer, que no me crea. Pero así como en la política, él dice, pues yo, Esteban Cruz, yo no soy, trabajo con políticos ni nada, yo cumplo mi función periodística de tomar su testimonio. Y él dice, yo se lo doy, pero que vayan a creerle o no, realmente es cuestión de los que lo lean. Pero para mí es real y cada vez le tengo menos miedo a la muerte. Y él dijo algo muy interesante, que después de eso a él se le facilitó muchísimo enfrentarse a crisis, porque no hay crisis más dura que la que él vivió. Sí, claro. O sea, tener un atentado así tan tremendamente grave me parece algo terrible. Vamos a ver ahora diferentes versiones de la ciencia y vamos a poner más audios. Pero como hay muchísima gente que está intentando dar su opinión y hacer preguntas a través del Twitter, del numeral Vida Caracol. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan ahora mismo los oyentes a través del numeral Vida Caracol? Juan Jesús, agradecerle a todas las personas que han convertido a Vida Caracol en la tendencia número 9 de Twitter en esta noche del sábado en Colombia. Aquí Gerardo Otero nos pregunta lo siguiente. Impresionante el testimonio de Ernesto Samper. ¿Cuál era el parte médico que tuvo cuando vivió esa experiencia?
¿Sabes algo de eso, Esteban? Sí, realmente no fue por los disparos. Él dice que suena un golpe cuando está en el aeropuerto y él piensa que es solo un tiro, y cuando van le encuentran 13 porque era una ametralladora compacta con la que le disparan. Entonces le sacan las balas, no le pueden sacar 4 que todavía tiene él adentro. Él todavía tiene las balas adentro, y en ese proceso llega una infección y le da una septicemia, o sea, una infección generalizada. Le tienen que mantener el abdomen abierto durante mucho tiempo y no le encontraban el antibiótico que le hiciera efecto. Y en ese momento, hubo un momento en que le dijeron ya se va a morir. Y él con fiebres, desvanecimientos, estuvo al borde de la muerte hasta que su cuerpo, pues lentamente empezó a combatir las infecciones y se recuperó luego de semanas. Y ese fue el instante en el que él empezó a ver eso, cuando estaba al borde de la muerte. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Marta Suárez: nunca había oído algo parecido a lo que vivió Samper. ¿Hay algún caso investigado donde se hable también de una colina, como lo hizo el expresidente? Esteban, si quieres responder, bueno, yo voy a responder brevemente. Es que no todas las personas que tienen una ECM o que están en el lecho de muerte lo que viven es exactamente igual. Si hay algunas cosas similares, que no todos las viven, como es por ejemplo el tema del separarse del cuerpo y demás. Otros ven el túnel, otros no ven el túnel. Por ejemplo, cuento la experiencia: a mi papá le pegaron 3 cuchilladas en la puerta de casa, estuvo también a punto de morir, estuvo 3 semanas en una UCI conectado a un pulmón artificial, y él decía que se encontraba después de esa sensación de levitación y todo eso, que se encontraba en una habitación donde tenía muchísima paz y había un montón de gente, entre algunos de ellos personas que ya habían fallecido. Igual que no quería volver, que estaba allí muy a gusto, que estaba esperando de esa habitación pasar a otro sitio y que no quería volver. O sea, no todas las personas lo viven exactamente igual. Esteban Cruz, ¿quieres comentar algo? Sí, hay una cosa de lo que pregunta la tuitera. La colina de la que habla Samper, él dice que se le había ya dicho su abuelo y que ya habían hablado de que alguna vez habían visto sus antepasados muertos entre sueños en una colina, que el papá había soñado con eso. Sin embargo, hay algo que sí es supremamente enigmático, y lo van a ver los lectores del libro, es que en muchos de los testimonios se habla de una montaña, o más tarde escucharemos incluso, o de un cerro por el que caminan las almas. Y también Dante y muchos artistas han dado como esa representación al paso por la muerte, ¿no? Es muy extraño que muchos digan que iban caminando con otras almas por una montaña. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Pedro Ramírez: ¿qué tan factible es que haya sido una alucinación lo que relató el expresidente Samper? Esteban Cruz. Puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser 100% una alucinación, o puede ser 100% una visión de otra realidad. Nosotros no podemos decirlo porque no podemos afirmar algo. Lo único es que el presidente Samper afirma que eso fue real para él. Es lo que dice Raymond Moody, este famosísimo psiquiatra. Él dice: yo no he demostrado científicamente que haya un más allá. Lo único que él pone encima de la mesa, y eso lo recalca mucho, es que cuando estamos en el instante que nos separa de la vida, suceden una serie de hechos que son inexplicables. Y esto yo creo que también el libro de Esteban Cruz va por ahí. O sea, nosotros no podemos demostrar nada, como aquí no podemos demostrar absolutamente. Aquí lo que hacemos es periodismo. Pero los hechos están ahí. Y los hechos nos desafían. Y es lo que me parece fascinante de esta historia. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Gema Ángel: ¿qué pasa después de la muerte? ¿O muere el ser humano y acaba todo, o bien muere y de algún modo accede a una nueva realidad? ¿La muerte podría significar el fin o el principio? En mi opinión, es el tránsito a otra realidad. Sí, bueno, básicamente esto es una opinión de esta tuitera, y aquí lo que está claro es que cuando sucede el momento del óbito, y luego vamos a poner varios casos también donde la gente estuvo clínicamente muerta,
lo que sucede en ese momento es inexplicable. Y eso es lo que están diciendo estos científicos, como es el caso de Raymond Moody, luego hablaremos de Samparnia, Iben Alexander, o sea, por ejemplo, Iben Alexander, médico de neurocirugía en la Universidad de Harvard, que no es cualquier universidad. Entonces, es de lo que nos hablan estos científicos. La prueba definitiva de que el más allá hay un cielo, un infierno y tal, eso no existe. Aquí lo que estamos poniendo encima de la mesa es eso, o sea, en el momento en el que se vislumbra ese final de una forma clara, con una enfermedad que te va a llevar ya a la muerte a la gente que está ahí, sucede algo que es inexplicable. Y ese es el gran debate de esta noche. Una última pregunta o comentario, Alejandro. Diego Fernando López, cada religión tiene una opinión diferente sobre la muerte a través de la historia. La ciencia tiene otra. ¿En qué creer? La decisión es solo nuestra. Efectivamente, la decisión es nuestra y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio, os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Vamos a seguir buceando, montó un revuelo en la ciencia tremenda, mandaron artículos para decir que eso era científico, que eso era una locura, que eso era una barbaridad, que esto no podía ser así, y él respondió en la revista Newsweek por todo el revuelo que se montó, y os voy a leer, a ver si entendemos a nivel científico, la respuesta que él dio, como diciendo, contadme lo que queráis, a nivel científico es imposible. Para ser exacto, lo que respondió en una carta Iben Alexander, repito, médico neurocirujano, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, una de las 10 mejores del mundo, él responde lo siguiente: mis sinapsis, los espacios entre las neuronas del cerebro que soportan la actividad electroquímica que hace esa función cerebral, no solo se vieron comprometidas durante mi experiencia, sino que estuvieron detenidas. Solo los focos aislados de las neuronas corticales profundas seguían con una pulverización catódica, esto no lo entiendo, pero no las amplias redes capaces de generar algo parecido a lo que llamamos conciencia. Pues las bacterias E. coli que inundaron mi cerebro durante la enfermedad se encargaron de eso. Mis médicos me han dicho que de acuerdo a todas las pruebas del cerebro que hicieron, no había manera de que funciones como la visión, audición, emoción, memoria, lenguaje o lógica hubieran quedado intactas. Y esto lo escribió un científico, repito, profesor de medicina, profesor de neurocirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. O sea, esto es una discusión que no termina y luego vamos a comentar en la siguiente hora otros casos. Nos va a contar Alejandro, por ejemplo, la historia de Samparnia. O sea, ¿qué opináis de todo esto a través del numeral Vida Caracol? ¿Es simplemente una ilusión o realmente hay personas que han pisado esa frontera, esa última frontera, ese umbral, y lo que nos cuentan es cierto? Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. No os vayáis, que ya mismo seguimos aquí en los especiales de Misterio en Caracol Radio. Ya regresamos con Vida después de la vida. Continuamos con Vida después de la vida. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hoy hablando de ese umbral que un día todos llegaremos y que es un umbral que está repleto de incógnitas. Ya mismo vamos a leer vuestros comentarios en el Twitter, el numeral es Vida Caracol, y os estábamos hablando de un neurocirujano, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, Iben Alexander, que escribió un libro que se llama La prueba del cielo, donde él comenta su experiencia cuando está en estado de coma. Y Alejandro Bernal nos quería contar algo más sobre la vida de Iben Alexander. Pues Juan Jesús, este neurocirujano tiene una historia bastante asombrosa y el testimonio de lo que él vio
en el más allá es realmente sobrecogedor. Él comenta que cuando estaba en este lugar etéreo, observó a una mujer con unas características físicas muy especiales, una mujer que él declara nunca haber conocido en persona en su vida hasta ese momento. Hay que hacer una aclaración especial. Ibn Alexander no había sido un hombre criado por su familia, sino que había sido criado por una familia que lo había adoptado. Resulta que él había sido entrevistado por varios medios en Estados Unidos. Su historia se hizo muy famosa en el país del norte. Y él comenta que un día, mientras él estaba en una entrevista, días después recibió la llamada de quienes eran sus padres biológicos. Y ellos estaban realmente asombrados del testimonio de Ibn Alexander, porque según ellos, la mujer que él describió haber visto en el más allá correspondería a las características de su hermana biológica, quien había fallecido unos años antes. Es como si él, sin haber conocido a su hermana biológica, se la hubiese encontrado en el más allá. Sí, era una mujer morena, de pelo lacio, con los ojos azules. Efectivamente, Ibn Alexander es un señor que es adoptado, y cuando él vio, le llegaron a pasar sus padres biológicos, la foto de la hermana, es cuando él se queda en shock, diciendo, esta es la señora que me acompañó en el más allá. Es una historia que me parece realmente fascinante, y repito, un profesor de medicina en Harvard, decir estas cosas, yo pienso que es, encima de todo, por desgracia, echar piedras a su tejado, porque le van a criticar, van a decir que si miente, que si no sé qué, pero qué valentía la de este señor, simple y sencillamente decir lo que vivió y contárselo al mundo. Me parece maravilloso. Esteban Cruz, ¿qué opinas tú de la historia de Ibn Alexander? Pues que es una historia, Juanje, que uno puede escuchar no solo de un médico neurocirujano de Harvard, sino también de personas de a pie, y de personas que uno no creería nunca que iban a contarle algo así. Yo le voy a poner un ejemplo de algo que está en el libro. Yo pude tener el testimonio de una mujer de China, una mujer que tuvo un problema médico muy grave, la llevaron a un hospital de los pulmones, acostada, imagínensela ustedes, acostada en medio de un hospital chino, y ella está en un momento crítico. Es hija de un dirigente del Partido Comunista Chino, ateo, que se les enseñó que nada de supersticiones, nada de religión, materialismo puro. Creció en un hogar materialista, y ella dice que tuvo una experiencia así, que parecidísima a la de Ibn Alexander, que ella en un momento se vio fuera del cuerpo, flotando. Alexander dice que ve muchas mariposas, esta mujer dice que ve las moléculas de los árboles, y que una voz le empieza a decir, esta es la materia, y la materia nunca muere, y le empieza a contar cómo es la otra realidad. Y a mí eso me impresionó, porque une desde un médico que es profesor de Harvard hasta una persona del Partido Comunista de China. Dos culturas y dos enfoques y dos visiones diferentes. Efectivamente, y personas que se arriesgan, digan lo que digan, a decir, esto lo viví como algo real, y soy valiente, y lo comento. Hasta tus gatos están de acuerdo que se oyen maullar ahí de fondo. Alejandro Bernal, ¿qué preguntas y comentarios hay a través del numeral Vida Caracol? Pues era mi gata, Juan Jesús. Ah, era tu gata, gracias. Vale, madre mía. Claro, yo si alguien escucha ladrar es mi perro, pero mi perro está durmiendo, o sea que es difícil. Venga. Gracias, Juan Jesús, a todas las personas que nos han convertido en la séptima tendencia más importante de Twitter en Colombia. Diego Ferreira nos pregunta lo siguiente: la neurociencia ha demostrado los efectos cerebrales de la muerte. ¿Se trata de un shock, ilusión o paralelismo? No, la neurociencia no ha demostrado nada. Hay neurocientíficos que están diciendo, señores, esto de aquí es inexplicable. Eso es, o sea, la ciencia no ha demostrado nada, que es lo que dice Raymond Moody y tal. La ciencia no ha demostrado nada, porque es un terreno muy complicado de investigar. ¿Qué te pones? ¿A matar gente, a ir a resucitarlos, a ver qué te dicen o qué no te dicen? Hay una película muy buena sobre eso, por cierto, pero que se llama Línea Mortal. Pero no, o sea, simplemente es que hay científicos, y luego nos va a contar también Alejandro Bernal la historia de San Parnia, que dicen, oye, es que esto merece la pena que lo investiguemos.
porque no entendemos qué está pasando ahí. Entonces hay algunos que dicen directamente, no, yo no quiero investigar eso porque eso es una alucinación y un proceso de bla 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 bla. Y los que están metidos en esto, como Iben Alexander, responden, como por ejemplo el párrafo que yo leí de esa carta de la revista Newsweek. O sea, dígame usted lo que me quiera cuénteme lo que me cuente, que eso científicamente, igual que no se puede demostrar ese más allá, tampoco se puede demostrar que no exista. Esa es la clave de toda esta discusión. Esteban Cruz, ¿querías comentar tú algo? Sí, justo la pregunta que nos están haciendo es, la respuesta es sencilla, no lo sabemos, no hay una respuesta, pero que no exista una respuesta no nos dice que no podemos abrir la ventana a ver lo que sucede, y eso es lo que hace mucha gente, negarse, decir, no, lo que dicen es mentira. No, estas personas lo que están diciendo para ellos es verdad, y yo entrevisté para este libro desde expresidentes de la República de Colombia hasta habitantes de calle, y los dos me decían lo mismo. Tal vez la respuesta sea algo neuronal, pero todavía no la tenemos, o tal vez la respuesta sea algo que nos va a dejar sorprendidos a todos cuando dejamos de vivir. Efectivamente. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Diego Fernando López, ¿hay algún registro de alguna universidad o laboratorio que haya registrado avances importantes en el proceso de la muerte y aquellos que sobreviven? Bueno, yo creo que esa pregunta luego la va a responder Alejandro Bernal contándonos la historia de San Parnia y el proyecto Lázaro, ¿vale? Pero eso lo vamos a responder ahora. Que ese señor sí se lo ha tomado súper en serio, y igual lo critican que no os podéis imaginar. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Irma Sánchez, es muy loco que gente que no cree en nada tenga este tipo de experiencias. ¿A qué podrá deberse? Mira, no solo eso. Aquí el tema es el siguiente. Si fuese un proceso de alucinación, pues uno vería mariposa, otro vería burros volando, otros verían un murciélago y otros verían un cubo de 7 lados de colores distintos. Pero lo extraño, que es lo que hace que Raymond Moody publique este famosísimo libro, Vida después de la vida, es decir, si estamos en un proceso de alucinación, ¿por qué todo el mundo ve lo mismo? Porque todo el mundo siente lo mismo, tienen las mismas emociones, sensaciones, porque ese túnel, porque tal. Eso es lo que no tiene explicación. Eso es lo que es realmente un gran misterio. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Mauricio Cardona nos dice, ¿por qué siempre se ve un familiar o alguien cercano al final del túnel de la muerte? ¿Y por qué se ve un túnel y no se ve un coche Ferrari? No lo sabemos. Claro. ¿Por qué ven no lo sabemos. Simplemente sucede. Y como sucede y es un hecho, aquí os contamos hechos. ¿Por qué ven familiares y no ven No lo sabemos. Una pregunta más. Aquí Emi Moreno nos dice, ¿realmente la aceptación de la muerte como algo terrible en el mundo occidental y católico se produjo después de desastres como las pestes? De allí las representaciones repetitivas de calaveras. Bueno, yo creo que más que las pestes, y esto que lo responda también a Esteban Cruz, que es historiador, o sea, esa visión terrible de la muerte, de pérdida, yo creo que ha acompañado al catolicismo mucho antes de las pestes y de las grandes epidemias. Pienso que es algo inherente, ¿no?, a la religión católica. Yo una de las cosas, les voy a comentar algo que como soy extranjero, una de las cosas que me impactó muchísimo cuando por desgracia falleció mi suegro hace algunos años, y pues en este país está la costumbre esta de hacer las novenas y tal, y yo me aterré la primera novena que escuché cuando escuché a la gente decir no sé qué, no sé cuánto, en un valle de lágrimas y tal, como diciendo, madre mía, o sea, pero qué oraciones y qué cosas tan terroríficas, ¿no? Yo me impactó muchísimo. Esteban Cruz, ¿tú qué opinas de esto? Sí, sobre lo que decían de las pestes, claro, especialmente las pestes, no la del coronavirus, que es una peste que hemos sufrido. Imagínense lo que hemos sufrido todos. No es nada comparado con lo que sufrieron con las grandes pestes negras, bubónica.
y sí se hacía una fiesta de personas que se vestían como esqueletos en las calles. La última de esas fiestas todavía existe como una memoria y salen a bailar en un pequeño pueblo de Cataluña, en España, y es como un recuerdo de eso. Y las calaveras se usaron para tapizar pisos, techos y paredes de muchas capillas de Europa del Este, de Polonia, y usted puede ir hoy en día a capillas llenas de huesos humanos. Muchos venían de la peste. Entonces sí hubo como una especie de acercamiento a la muerte que afortunadamente hemos tenido desde ese tiempo. Entonces sí ha habido como un cambio. La más espectacular de esas capillas, la capilla de Sedlec, en la República Checa, es todo entero, está hecho con huesos humanos, es una cosa realmente alucinante. Bueno, como no para de surgir toda esta pregunta de ¿y la ciencia qué hace? Si la ciencia se mete, no se mete. Alejandro Bernal, cuéntanos quién es Sam Parnia y cuáles son sus proyectos respecto a la investigación de esta última frontera. Pues el señor Sam Parnia es probablemente uno de los científicos más reputados en el mundo en el estudio de estas experiencias cercanas a la muerte, o como él mismo lo denomina, él ha reformulado este término, experiencias después de la vida. Pues este señor es profesor asociado de medicina en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, y en su país de origen, en el Reino Unido, él es director del proyecto de conciencia humana en la Universidad de Southampton. Es autor de una cantidad impresionante de artículos científicos y también escribió 2 libros muy importantes sobre esta temática. Uno de ellos se titula ¿Qué sucede cuando morimos? Y el efecto Lázaro, que tiene que ver con algo que comentaba usted, Juan Jesús, hace algunos minutos, y es el director del proyecto Lázaro, que busca investigar desde el punto de vista científico qué sucede después de que una persona padece un paro cardíaco, cómo es el proceso de muerte, que según este señor Sam Parnia no es algo que se deba únicamente a unos minutos o a unos segundos, sino que incluso puede tardar horas. Sí, bueno, y no solo eso, sino que Sam Parnia, bueno, él llega a afirmar que se sabe ya que, digamos, habría un estado alterado de conciencia los 8 primeros minutos después de morir. Él afirma que ha demostrado eso científicamente, aunque igual le critican y le ponen que ni te cuento. Pero es un personaje muy curioso, porque dentro de los proyectos que llegó a plasmar y a poner encima de la mesa es, por ejemplo, pues un proyecto donde él escondió una serie de dibujos encima de la mesa de quirófanos donde se reanimaba a personas que estaban clínicamente muertas. Y bueno, pues lo impactante es que algunos de estos casos no solo hablaban de los dibujos, sino también, por ejemplo, de escribir la escena de los médicos, cirujanos, enfermeras, todo lo que había a su alrededor. Él comenta que la conciencia humana no termina cuando deja de latir el corazón, ni siquiera cuando está el encefalograma plano, que el cerebro no tiene actividad cerebral, sino que nuestra conciencia sigue más. Esto también tiene ciertos puntos aterrantes, porque uno piensa, por ejemplo, que penas de muerte como la guillotina, al tipo le cortaban la cabeza y ahí acababa su vida, pero no. Resulta que la conciencia haría que tus ojos, después de muerto, durante unos segundos estuvieras viendo al verdugo y tu cuerpo por ahí desmembrado. O sea, cosas muy, muy, muy aterradoras. ¿Qué más nos puedes contar de la historia de Sam Parnia, Alejandro Bernal? Pues, José, precisamente sobre eso que usted estaba hablando, este tipo de experimentos que Sam Parnia llevó en hospitales escondiendo dibujos para que ningún miembro del personal médico los viera, tampoco los pacientes, pues el señor declaró lo siguiente en medios internacionales. Él dice que lo que llamamos el último aliento de una persona cobra un nuevo significado. La muerte no es un instante preciso, es un proceso que dura algo más de 5 minutos y se puede revertir en un tiempo máximo de 10 horas. Este señor hacía incluso un paralelismo y comentaba que si hoy en día se produjera la tragedia del Titanic, si un equipo de rescate hubiese podido llegar a los sobrevivientes, muy probablemente muchos de ellos pues hubiesen podido revivir con las técnicas actuales que tiene la ciencia de reanimación. Sobre este proyecto AWARE, donde escondió estos dibujos, pues en total, Juanje, este señor estudió más de 2.060 casos relacionados con un paro cardíaco. De ellos hubo aproximadamente 140 sobrevivientes
y aquí hay un dato realmente revelador. Aproximadamente el 9% de estos sobrevivientes no solamente comentaron haber podido observar algunos de estos dibujos que este señor Samparnia escondió en este hospital, en esta unidad especializada en tratar de traer otra vez a la vida a estos enfermos de paro cardíaco, sino que en efecto, tal y como usted comentaba, Juan Jesús, algunos de estos pacientes llegaron a no solamente a describir la escena en la cual los propios doctores decían que el paciente había sido fallecido. Muchos de ellos también se observaron ahí tendidos en la camilla, observaron a los especialistas durante un tiempo relativamente prolongado, así que realmente fascinante esta investigación y este tipo de testimonios que ha podido llevar a cabo este señor Samparnia. Sí, es un referente a nivel mundial sobre qué pasa justo en el momento en el que fallecemos. Él no se atreve tanto como Iben Alexander, que tuvo una experiencia propia, o como Raymond Moody desde el punto de vista de la psiquiatría. No se atreve tanto para que no le critiquen más de lo que lo critican. Pero sí es un señor que está rompiendo muchas lanzas a favor de que la ciencia llegue a meterse en esto. Hay declaraciones, por ejemplo, de Raymond Moody, que dice que una de las cosas que le ha molestado de algunas partes de la ciencia es precisamente esto, la negación y ni siquiera dedicarse a investigar lo más mínimo sobre algo que yo creo que a todos los seres humanos nos atañe y que a todos los seres humanos nos importa. Esteban Cruz, ¿qué opinas de toda la vida y la historia y lo que está haciendo Samparnia? Bueno, el proyecto que él ha hecho es un proyecto que tiene, digamos, rigor científico, ¿no? Yo lo que he hecho y lo que ha hecho muchas otras personas son recoger textos, testimonios de forma periodística o sin el rigor que él tiene. Y él hizo un experimento que me pareció sorprendente, Juanje, que es que muchas de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte dicen verse a sí mismas en el quirófano o verse a sí mismas en la habitación del hotel, porque se desprenden, es como si se desdoblaran, como si su alma, digamos así, no estamos diciendo que existe, pero como si se pudieran disociar. Y entonces lo que hizo Samparnia fue coger unas cartas y colocarlas en zonas en que esa persona sería la única que podría recordarlos. O sea, en la parte de arriba de la cama, donde ni los médicos ni la aseadora podían verlo, en el piso de arriba, en la ventana al otro lado, en la cornisa sellada. Y entonces después les pregunta a las personas si pudieron verlas. Y aquí pasa algo muy interesante. Ninguno de ellos le habló de las cartas, ninguno. Pero muchos pudieron dar datos de la ropa y de los vestidos de las enfermeras. Entonces es un fenómeno muy extraño, algo realmente que parece jugar también con los testimonios. Y él recoge eso y dice, hombre, mis cartas no las vieron, pero me salieron diciendo que la enfermera entró cuando estaba la persona sin capacidad de ver a nadie y dice cómo estaba vestida. Entonces es un poco extraño, ¿no? Sí, pero bueno, te dice cómo estaba vestida la enfermera, o que habló el cirujano con la enfermera, cosas así. Hombre, tampoco le puedes decir a alguien, eso es una sala de reanimación. Oiga, alguien que está agonizando, oiga, cuando usted se muera, por favor, intenta buscar las cartas del quirófano. Claro, ¿me entiendes? Es como un poco así. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar? Juanje, Samparnia publicó hace unos años un artículo que se hizo muy conocido en los Estados Unidos. Esta publicación más bien dio a la luz en la revista de la Academia de Ciencias de Nueva York, en la cual pues Parnia maneja dos teorías en específico sobre estos testimonios de estas personas que describen haber visto la ropa de las enfermeras, haber escuchado conversaciones y demás. Según el señor Samparnia, la primera hipótesis que él maneja es que la psique, la conciencia o la mente podría llegar a tener una actividad neuronal aún desconocida por la ciencia. Y la segunda hipótesis que él maneja es que quizás la misma conciencia podría estar separada del cerebro y podría influir un tipo de actividad cerebral que estuviese totalmente independiente de este órgano. Y obviamente la ciencia le queda mucho camino para descubrir este tipo de actividad, pero que realmente lo que él ha encontrado en los testimonios es muy fascinante. Él además comenta en este artículo
que muchas de las personas que han vivido estas experiencias cercanas a la muerte saben de inmediato que han muerto, es decir, escuchan al médico cuando en efecto le dice a las enfermeras y a los otros médicos que están en ese momento en la habitación que ese paciente ha muerto, lo detectan, lo escuchan y obviamente sienten un pavor, y según él lo denomina desde el punto de vista científico como un estado de hiperalerta, como si la conciencia, después de que el cuerpo deja de tener una actividad cerebral normal, entrará en ese estado de hiperalerta en el cual puede detectar incluso como los mismos doctores le pueden llegar a decir a uno que uno ha fallecido. Lo que no se atreve a decir Samparnia es lo que yo voy a decir ahora. La clave de todos estos estudios es la siguiente. ¿Sigue viva la conciencia después de nuestra muerte? O sea, ¿somos nosotros los que cuando pasamos el umbral seguimos siendo nosotros? Esa es la clave, porque en el fondo esto lo que haría es ni más ni menos que fuéramos inmortales, aunque sean otras vidas, en otros mundos o donde sea, que eso sí es verdad ya que no lo sabemos. Y es muy curioso porque, por ejemplo, Raymond Moody lleva décadas obsesionado con la hipnosis y con las regresiones hipnóticas. Yo tuve una experiencia bastante fuerte, por ejemplo, en mi vida con eso. O sea, mediante hipnosis, saber si tuvimos otras vidas, o sea, si nos reencarnamos. Y Raymond Moody se atreve y dice que efectivamente la reencarnación existe, pero eso es para otro programa. Bueno, señores, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. Le damos paso al boletín informativo y no os sigáis, que ya mismo continúan los especiales de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Ya regresamos con Vida después de la vida. Continuamos con Vida después de la vida. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Hay vida después de la vida. ¿Ustedes qué opinan de todo esto a través del numeral Vida Caracol en Twitter? Y vamos a seguir con algunos de los casos fascinantes que nos pone Esteban Cruz en su libro Vida después de la muerte, testimonios del más allá. Esteban Cruz, hay un caso aquí en Colombia que más que ser una experiencia cercana a la muerte, ya hablamos de una persona prácticamente que resucitó. Javier Vanegas, conocido como el Lázaro de Corabastos. ¿Qué le sucedió a este señor, Esteban Cruz? Sí, Javier Vanegas. Para hablar de esto, yo quiero decirles primero a todos que es un caso muy conocido afuera del país. En Colombia se conoce, pero no es tan conocido como en otros países, que es referente, porque es un caso excepcional. Y más adelante van a quedar todos sorprendidos con lo que nos dice el médico Miguel Ramírez. Y todo comienza en el año 2013, en la Puerta 6 de Corabastos, una zona de tolerancia, venta de drogas, reciclaje, prostitución. Y bueno, allí llegó Javier Vanegas. Él era un reciclador, básicamente estaba con su esposa, y en una pelea que tienen con una mujer habitante de calle, que tienen ahí por unos celos, él se mete en la mitad y con un cuchillo de esos que tienen mango de madera, esta mujer le lanza una puñalada, él alza el brazo y el puñal, la hoja del cuchillo, entra debajo de la axila, y justamente ahí donde las costillas y el esternón no pueden proteger al corazón, entra rápido y rompe y rasga el corazón de este hombre, que enseguida pues empieza y se da cuenta que algo está mal, se pone pálido, lo llevan a un lugar, después lo llevan en el taxi empieza a desvanecerse, le dice a su esposa, Javier Vanegas le dice: cuídeme mis hijos, que yo me muero aquí, ya siento que me va a morir. Entra al hospital de Kennedy, el hospital lo meten al quirófano, le van cortando la ropa, gritan código azul, entran al lugar, le abren el pecho, le sacan el corazón, todavía
conectado con las arterias y se dan cuenta que tiene un hueco, el cirujano lo cose muy rápido y en el quirófano empieza a hacerle masaje. Y aquí es la clave, Juanje, y todos ustedes oyentes. La OMS dice que no hay que hacer esos masajes ni nada de reanimación después de los 20 minutos. ¿Por qué? Porque no hay casos de recuperación y porque la gente, esto no es como en las películas, la mayoría de los reanimados, y eso lo investigué y lo hablé con muchos médicos, no salen bien, salen con problemas neuronales, salen con problemas físicos, algunos quedan en estado vegetativo, en fin. Dementes. Sí, o sea, no es como en las películas, ay, se reanimó y al otro día salen caminando. No, esto es muy difícil. Y entonces el médico, Miguel, sigue, esto es clave, sigue haciendo un masaje, o sea, espichando, presionando el corazón con sus manos, y ya todos los demás le dicen, no más, doctor. El anestesiólogo le dice, doctor, no más, y se quita los guantes y dice, esto se acabó. Ya en un momento, minuto 20, minuto 21, minuto 22, 23, 24, 25, 30, todos le dicen, pero doctor, ¿qué está haciendo? Y ahí tiene unos estudiantes y él dice, no, vamos a intentarlo, inyéctele tal medicamento, y siguen, y siguen, y siguen, y esto es lo sorprendente. Minuto 45 dicen, ya no más, vamos a llevarlo a la morgue, ya esto se acabó, con el pecho abierto, y de repente el doctor se queda mirando y el corazón empieza a latir. Es el único caso de reanimación después de 46 minutos. Dicen los médicos que el corazón estaba cadavérico. Y lo sorprendente es esto, Juanje. Cuando él lo cosen, dicen, bueno, llévenlo a la UCI, piensan que no se va a recuperar y de repente abren los ojos y les dice, la primera palabra que les dice es, hola, vengo del cielo y les voy a contar qué vi allí, y cuenta una historia sorprendente, y esa historia pues está en el libro con detalles, que es realmente increíble. Sí, tiene una visión del cielo y del infierno, es un testimonio realmente alucinante el de ese señor. Lo que ha dicho Esteban yo pienso que es clave en todo esto. Único caso en el mundo donde un señor resucita después de 46 minutos, le tienen que abrir el pecho y le reaniman el corazón directamente, y esto es algo que la ciencia sí que no puede explicar. Pero mejor que os lo explique Miguel Ramírez, que es el médico que le atendió. Richie, ¿me puedes poner el audio número 3, por favor? Richie. Soy cirujano general y vascular periférico y de trauma. Trabajé durante 27 años en el Hospital de Kennedy desde sus inicios y su inauguración, operando pacientes con trauma y lesiones vasculares. Nunca habíamos tenido un caso similar. El caso de Javier Vanegas impactó a todas las sociedades de la medicina, a las sociedades de cirugía general, de cirugía vascular, de trauma, de cuidado crítico, porque nunca pudimos encontrarle una explicación científica. Javier es un paciente que llega con una herida muy grave cardíaca, que requirió reanimación a corazón abierto. Se le logró suturar la herida, que era una herida en la aurícula izquierda gigante. Entró en paro cardíaco, le hicimos una reanimación cardiopulmonar prolongada. A los 20 minutos el anestesiólogo se quita los guantes. Ya había un corazón dilatado, que implica un corazón cuya fibra cardíaca ya no responde y no tiene futuro. Yo seguí trabajándole y a los casi 60 minutos vuelve a latir el corazón. Esto no tiene absolutamente precedente ni ninguna explicación científica. Por eso ha sido muy importante para el gremio médico haber podido sentarse y analizarse este caso excepcional de trauma, donde pueden haber existido
factores extraacadémicos, extracientíficos, y ahí es donde podemos estar hablando de un milagro. Hay mucho escepticismo en el mundo con el tema de los milagros, pero realmente hoy, muchos años después de analizar el caso de Javier Vanegas, no le encontramos una explicación científica. Otros cirujanos, después del caso Javier Vanegas, intentaron reproducir el mismo hecho, haciendo reanimaciones prolongadas, más de 20 minutos, que es lo que ordena los protocolos de trauma para los pacientes que presentan paro cardíaco, y nunca nadie pudo reproducir este resultado. No volvió a sobrevivir ningún paciente, de tal forma que el caso de Javier Vanegas reviste una importancia muy especial. Sí, es un caso médico único, y aparte me fascina cuando el doctor Miguel Ramírez habla directamente ya de milagro. O sea, decir, vamos a ver, aquí la ciencia ya, perdonen ustedes, no pinta nada. La ciencia me dice que hasta los 20 minutos, luego que ni lo intente, y esto, y además es una cosa que a mí me sorprende mucho. Es un caso conocido a nivel mundial y relativamente poco conocido en Colombia. ¿Qué opinan ustedes otra vez del numeral Vida Caracol? Esteban Cruz, qué historia tan alucinante, ¿verdad? Sí, alucinante, y todos los detalles que tienen, porque pues primero es pues el ataque, el milagro, lo que sucedió, que va en contra de pues todas las experiencias que ha tenido la medicina en reanimación, y después que él, Javier Vanegas, despierte sin ningún problema neuronal. A la semana camina, o sea, es como si lo hubieran llevado a una cirugía medio complicada, no a lo que él vivió de 46 minutos. Y lo más extraño, Juanje, es lo que va a decir Javier Vanegas, de que él va a tener una experiencia cercana a la muerte, va a viajar al más allá, que una entidad lo recoge, le da la mano y lo lleva por una montaña a ver cantidad de cosas que pues yo escribo ahí en el libro, y que esta historia es de las que a mí me impactaron más, porque aquí nos está hablando de un caso que conecta un milagro médico con una experiencia cercana a la muerte, de una persona que es un reciclador, que empieza a hablar de algunos conceptos que uno le hace recordar a Dante, por ejemplo. Sí, es que esto es muy fuerte, porque esta tarde cuando me pasaste los audios y ahora, resulta que yo he conocido a este señor. Yo he estado con Javier Vanegas. ¿Tú lo has llegado a entrevistar? Lo buscamos por todas partes y estaba completamente... En este mismo momento lo están buscando de canales internacionales para un documental. Hoy en día. Yo estuve con él hace 2 años. Por un tema grabó una cosa para un tema de televisión y yo presté a Tito, a mi perro. Y entonces, claro, pero yo no sabía quién era ni conocía el caso. Y él me contó toda la historia, ¿vale? Él me comentó de la cuchillada en la axila, y cuando me contó la experiencia cercana a la muerte, hombre, pues a mí me impactó. Es conocido de un amigo tuyo y mío, luego te voy a decir quién es. Perfecto. Vale. Y me impactó muchísimo. Sí, a mí me contó la cuchillada debajo de la axila y toda esta historia. Él tuvo un problema de las drogas del que salió. Y claro, él me comenta aquella tarde que yo no sabía ni quién era, y yo fui a prestar el perro porque el tema lo iban a hacer unos amigos y tal. Y él estuvo jugando con Tito, por cierto, y efectivamente, él lo que me comentó es que cuando estaba muerto, a él, bueno, después de pasar por el túnel y todo esto, y la sensación de ingravidez, que él empezó a caminar por una montaña, y él me decía, ya había un señor con una túnica blanca, que él interpretaría pues que era Jesucristo o lo que sea, y entonces que cuando empieza a subir por la montaña, debajo de la montaña, en todo el horizonte, es donde él ve el infierno, que eran muchísimas almas penando en un fuego aterrador, y que por la montaña
Efectivamente, él sentía una paz tremenda y que después de vivir esto, pues su shock, su experiencia fue tan fuerte, pues que cambió su vida. Cambió su vida radical, dejó la droga. Yo por lo menos hace 2 años, juraría, 2-3 años, cuando estuve con él estaba genial, pero yo no sabía que este señor era el Lázaro de Corabastos, ni yo conocía el caso, ni yo conocía la historia. Y realmente es un tema que ahora, pues hoy, cuando me enviaste los audios y luego lo analicé, y ahora al darme los detalles, dije, ahí va, pero si yo he estado con este señor. Efectivamente, y es una historia pero muy alucinante, pero claro, él no me cuenta en aquella tarde en ningún momento que la resucitación duró 40 y pico minutos, eso no me lo contó él. A mí él lo que me cuenta es la experiencia posterior, o sea, en ese momento en el que él está clínicamente muerto, que me impactó un montón, porque claro, o sea, me la cuenta con mucho detalle y en mucho tiempo, y es algo que me impactó, y que de repente, claro, pues de repente al comentarme tú esto, pues es amigo de un amigo tuyo y mío. Luego te voy a decir quién es fuera de bueno, fuera de micro te voy a decir de quién es amigo, que tú lo conoces exactamente igual que yo. Me acabo de quedar en shock. Pero para que sigáis viendo la opinión, claro, es que lo conozco, es que he estado con él. Para que sigáis conociendo la opinión del médico, oye, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. Y es increíble que este caso no se conozca mucho más en Colombia, ¿vale? Richie, ¿me puedes poner el audio número 5, que es también del médico, por favor? También lo pone a uno a pensar este caso en el sentido de que afianzamos nuestra fe en Dios. Aquí hubo factores, como lo mencionaba anteriormente, extraacadémicos, extracientíficos, que no tenían explicación y que nos hacían pensar que este caso hacía parte de los milagros que tanto el gremio académico y científico tiene tanto escepticismo, pero a mí me puso a pensar notablemente eso y afianzó mi fe en Dios. Fijaros en esto y qué opináis a través del numeral Vida Caracol. O sea, claro, cuando la ciencia no puede explicar esto y cómo un señor que además tenía problemas con el bazuco, con una salud muy deteriorada, es capaz de salir de algo así, pues yo pensaría igual que el doctor Miguel Ramírez. Yo lo que pensaría es, Dios santo, pues lo mismo, aquí ya nada más que hay que echarle mano a Dios. Realmente me parece algo alucinante. Vuestros comentarios a través del numeral Vida Caracol. Falta solamente un audio para poneros, que me gustaría poneros antes de dar pie a que hagáis vuestras preguntas para que lo escuchéis, porque hemos hablado en este programa de esas experiencias cercanas a la muerte que tienen, pues muchas personas que tienen esa visión de lo que sería la entrada al cielo. Pero ¿y si fuera la entrada al infierno lo que llega uno a ver? ¿Cómo esto cambiaría tu vida? Y tenemos un audio de una persona muy famosa en este país, que es la gorda Fabiola, que ella afirma que estuvo a las puertas del infierno. ¿Qué opináis a través del numeral Vida Caracol? Richie, por favor, ¿me puedes poner el audio número 6, por favor? Bueno, cuando vine a ver me estaba desconectando de la realidad, comencé en un coma, me desmayé 3 veces en una grabación de Sábados Felices, me llevaron corriendo a la clínica, yo entré en un coma profundo de 23 días. Cuando cuento esta experiencia, yo no lo hago con el ánimo de polemizar con nadie, si me creen o no me creen. Lo único que les digo es que lo viví yo y con eso es suficiente. ¿Qué recuerdo tiene la gorda Fabiola de 23 días en coma? Haber ido al infierno. Fui al infierno. Existe ese inframundo y así lo califico. Es un inframundo horrible donde yo no quiero volver a ir y donde le digo a todas las personas, pórtense bien y hagan todo lo posible para jamás tener que pasar allá. Solo sé que hay sufrimiento, hay lamento, hay angustia, hay maldad, hay rostros horribles como el que se enfrentó a mí. Este personaje su pelo era negro, sus ojos eran absolutamente negros y tenía algo de barba. Una señora
que tiene una experiencia cercana a la muerte y que nos dice que está a las puertas del infierno. Esteban Cruz, ¿cómo fue tu entrevista y tu experiencia con la gorda Fabiola? Sí, es realmente una persona encantadora. Yo la había visto en otro tiempo cuando trabajaba cerca de donde ella y nunca había hablado con ella y siempre me parece una muy buena persona y de pronto salió la noticia de que estaba muy mal enferma. Yo me preocupé, no sé por qué, tal vez porque siempre me ha parecido cercana y después salió la noticia de que estaba bien y después la noticia de que había ido al infierno. Entonces yo me contacté con ella y hicimos una videollamada. A ella le gustó mucho y después le dijo reláteme y me relató cosas increíbles que nunca más, que nunca había nunca narrado a ningún medio y pude colocarlas en el libro y es la única o el único testimonio que habla del infierno y el infierno que nos cuenta Fabiola es realmente aterrador. Les voy a contar un poquito porque el resto está en el texto porque no me puedo extender, pero dice que entra como por una cueva oscura, que baja por allí y que salen rostros flotantes y que uno de estos rostros flotantes mira muy mal y después ella como que respira y se ve encerrada en algo que la comprime y vienen como una especie de púas que la hieren, pero a mí me recordó una película que se llama Hellraiser, pero la experiencia es increíble y que vio incluso un tío que había fallecido y amigos del pasado que estaban ahí en ese averno y ella realmente dice yo lo viví y tiene unas otras visiones que aparecen pues en el libro más luminosas, ¿no? Ya no tan infernales. Y me parece una señora muy valiente por contar esto, contar su experiencia y enriquecernos a todos. Tengo que decirlo. Enhorabuena por tu último libro, Esteban Cruz. Me parece una maravilla y súper recomendado. Vida después de la muerte, testimonio del más allá, de Esteban Cruz Niño, y que aquí un servidor, con todo el honor del mundo, le hizo el prólogo. Alejandro Bernal, ¿qué preguntan los oyentes, los noctámbulos, a través del numeral Vida Caracol? Preguntas y comentarios. Muchas gracias, Juan Jesús, a las personas que nos han hecho la tendencia número 2 de Twitter en Colombia. Margarita Sandoval nos dice lo siguiente: alucinante el caso del señor de Corabastos. Un familiar lo conoció y el testimonio del señor es sobrecogedor. Sí, yo estuve con él y tengo que decir que es muy impactante, pero a mí, claro, él nunca me contó que había estado clínicamente muerto tanto tiempo. Yo, claro, en cuanto empezaron con los detalles de la cuchillada debajo de la axila, además, bla, bla, dije, ahí va, pues si está yo he estado con este señor. Claro, además lo de la experiencia es que me la contó con todo lujo de detalles. Él cambió su vida. Yo espero que su vida siga bien. De todas formas, mañana mismo voy a preguntar a ver si le podemos localizar. Y no, es que es algo que tendría que ser muchísimo más conocido en Colombia de lo que es. Pero como siempre miramos fuera y no miramos aquí dentro, pues pasan estas cosas. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Carlos Pérez, ¿cuál es el caso de experiencia cercana a la muerte más interesante que ustedes han investigado? Esteban Cruz. Pues en el libro van a encontrar dos increíbles, el de Corabastos, pero a mí me parece también muy fuerte uno que es del Islam, porque uno siempre piensa que la gente musulmana no va a tener esa misma visión, y a mí me pareció increíble porque se da lo mismo, el túnel, viene alguien y una guía que lo lleva, que le muestra su pasado, y es de un hombre que cae en Túnez, en Argelia, y se golpea la cabeza, y lo declaran muerto, pero después revive médicamente, y él dice que la mano que lo guiaba era la voz de Alá. Esa es la única diferencia, y a mí me sorprende eso, y en el libro van a encontrar muchos así. Muy bien, ¿qué más preguntas y comentarios, Alejandro? Carechimba, ¿las personas que sufren de catalepsia habrán tenido experiencias de este tipo? Una catalepsia es una muerte aparente. Esteban Cruz, ¿tú qué dices? No, pues en la catalepsia no están muertos, ¿no? Clínicamente, sí, sino es una muerte aparente, sí. Sí, sus signos bajan y se quedan como en una especie de... están dormidos muchas veces, sí. Y los catalépticos nunca están cerca de la muerte, pues como los que llegan a tener la CCM. Aunque los enterraban vivos. ¿Qué más y cuando preguntas? despertaban, pues ahí está la historia de que rasgan el ataúd y esas cosas, y rasguña las piedras y así. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Iván Ojeda,
Creo en la reencarnación, hay muchos planos paralelos. Creo que cada vez que fallecemos, nuestra alma va a alguno de ellos. Yo también creo en la reencarnación y un día haremos un programa de reencarnación. Es parte de religiones como por ejemplo es el hinduismo y el budismo, y un día haremos un programa de reencarnaciones porque hay casos realmente espectaculares. Recuerdo por ejemplo el de Shanti Devi, que llegó a convertirse en un asunto de Estado en la India, donde intervino el mismísimo Mahatma Gandhi. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Maureen Castillo nos dice: no es que me interese mucho saber qué hay después de la muerte. Creo que nos convertimos en energía y ya. Sin embargo, como investigación, el tema es muy interesante. Pues muchísimas gracias, amiga. Bueno, faltan un par de minutitos y medio. Esteban Cruz, tus conclusiones y tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. Sí, muy rápido. Para mí fue un reto escribir este libro que salió hace 15 días al mercado. Van a encontrar muchos textos, muchos testimonios que los van a sorprender, pero que al mismo tiempo los van a poner a pensar. Y también textos antiguos, descritos, que describían cosas muy parecidas a lo que nos dicen los protagonistas, como la gorda Fabiola, que también los va a sorprender porque son ancestrales. Y eso es ancestral, nuestra visión de que tal vez después de la vida haya otra realidad. Y esa es la invitación, a que abran el libro. Se llama Vida después de la muerte, de Esteban Cruz. Vida después de la muerte. Si les gustan estos temas, lo tienen que leer. Lo consiguen en cualquier librería del Colombia, o también por páginas como Busca Libre y más, que están por ahí. A mí me pueden seguir como Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente en Twitter, y Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente en Instagram. Muchas gracias. Amigo, muchísimas gracias a ti por ser parte de los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio y por compartir tus investigaciones con toda nuestra audiencia. Alejandro Bernal, tienes un minutito, menos 40 segunditos para cerrar conclusiones. Juan Jesús, si los oyentes quieren conocer algunas de las conspiraciones más importantes del siglo XX, cosas que no podemos decir aquí en la radio, cosas que no podemos mostrar en YouTube, los invito a que este jueves 26 de noviembre acompañen al maestro Juan Jesús Vallejo y a este servidor en una conferencia que estaremos dando aquí en Bogotá. Todos los detalles en mi Twitter, @AleBernal3 . Muchas gracias, Juan Jesús. Muchas gracias, amigo. Y sí, dentro de la semana que viene tenemos una charla sobre conspiraciones, las grandes mentiras del siglo XX. Si queréis saber más, simplemente que entréis en el Twitter de Alejandro Bernal, AleBernal3 , o en mi Twitter, @Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo, y ahí tenéis los datos. Bueno, señores, pues no sé qué piensan ustedes. Para mí, la muerte no es un final. Es el principio de algo que desconocemos. Algo que desconocemos, donde volveré a ver a mis padres y a mi hermano. Algo que desconocemos y que es parte de nuestra existencia. Un desafío que todos tenemos que afrontar. Un desafío que está lleno de misterio, como la vida en que vivimos. Y es que sin misterio no hay nada. Eso es lo que da sentido a nuestras vidas. Lo inexplicable. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.